es lo que tenía que él enfrentar, Daniel, qué es lo que tenía que enfrentar en medio de Babilonia. Y vamos a ver quién era Babilonia, qué lo rodeaba, cuáles eran esas potestades fuertes que tenía Babilonia, pero también en medio de todo ese sistema, cómo se sostuvo este gran siervo y este gran profeta del Señor. Y quiero que usted piense en la vida de alguien, en la vida de sus hijos, si usted no tiene hijos, en sus futuros hijos, ¿cierto? Que usted dice, ay no, es que esos son los que ya tienen hijos. No, en sus futuros hijos. Piense en sus sobrinos, en su familia, en los jóvenes que usted tiene a su alrededor. Y determínese que de aquí en adelante usted tiene que vivir una vida intachable, o una vida en santidad, o una vida guiada por el Mashiach, para que esa generación usted la pueda ver en medio de nuestros hijos, para que esa generación como Daniel y sus 3 amigos la podamos ver. Pero es necesaria una determinación de nuestra alma. No solamente usted se quede con voy a estudiar, voy a llenar el cuaderno y voy a aprender cosas nuevas, sino es que realmente nosotros tomemos una decisión de nosotros formar y criar y guiar también, y también dar ejemplo a una generación que viene, que son nuestra generación, que son nuestros hijos. Y es algo que nos tiene que a nosotros alarmar. Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que nosotros todavía estamos en el exilio? ¿Estamos exiliados? Sí, sí. Porque nosotros no estamos en esa nueva Jerusalén, donde está nuestra cobertura, nuestra identidad. Pero hay algo que en medio del exilio, de lo que nos rodea, y en medio de donde no estamos, en la nación que nos corresponde, la nación que en algún día nosotros vamos a estar, que en esa nueva Jerusalén, en la misericordia del Señor nos tiene aquí guardados en la casa del Eterno, ¿cierto? Entonces, a pesar de ver todo lo que nos rodea, estamos resguardados acá, en medio de este exilio, estamos guardados y protegidos por nuestro abacados, para nosotros marcar la diferencia, o ver que así como lo hizo Daniel y todos estos siervos como Jeremías y Ezequiel, y vamos a ver quiénes también fueron contemporáneos al profeta Daniel, también fueron guardados y hicieron un propósito, cumplieron un propósito, un llamado del Eterno en medio de un exilio, en medio de tanta maldad, en medio de una sociedad que no era su identidad, no era su lugar donde tenía que estar, pero marcaron la diferencia, porque nuestro Mashiach le guardó, ¿cierto? Entonces podemos decir, podemos estar exiliados, ¿cierto? Podemos estar en medio de un sistema que no nos pertenece, que no puede hacer parte de nuestra vida, porque nosotros tenemos una identidad completamente diferente, pero que en medio de este exilio vamos a pagar el precio para nuevamente poder estar en esa nueva Jerusalén que nos pertenece. Amén. Entonces es necesario que nosotros vivamos como esos profetas, esos siervos que vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar acerca del autor y la fecha. Varios versículos indican que el autor es Daniel. Eso lo vemos en Daniel 8:15, en Daniel 8:27, en Daniel 9:2, 10:2, en Daniel 7, Daniel 12:4, cuyo nombre, el nombre de Daniel es Yahweh es mi juez, y su nombre es Daniel, Dios o Yahweh es mi juez. Él escribió en primera persona de manera autobiográfica en del 7:2 en adelante, y debe ser distinguido de otros 3 Danieles del Antiguo Testamento, que están en Primera de Crónicas 3:1, Esdras 8:2 y Nehemías 10:6, porque un hijo de David se llamaba Daniel. Entonces tenemos que mirar que no es el mismo Daniel. Como un joven, posiblemente de alrededor de unos 15 años de edad, Daniel fue capturado y llevado de su familia noble en Judá y deportado a Babilonia. Ahí empezamos algo que tuvo que pasar Daniel, ¿cierto? Y que Daniel estaba más o menos entre la edad de los 15 años, guardado y protegido, pero fue llevado, ¿cierto? A un lugar donde no le pertenecía, a una casa donde no era de él, ¿cierto? A una ciudad donde no estaba guardado y protegido por la Torá, por sus padres, por lo que le rodeaba, pero el Señor tenía que sacarlo. Entonces, ¿será que el Señor es necesario o a nosotros nos irá a sacar de la misma manera? Es necesario porque de lo que el Padre forma en nuestra vida, de eso nosotros tenemos que ir a enseñar afuera.
Entonces, no pasaría o no hubiéramos sabido nada de Daniel si el Señor no lo hubiera sacado del exilio. Si el Señor no lo hubiera llevado deportado a Babilonia, a un sistema pagano, a un sistema lleno de prostitución, a un sistema donde movía muchísimo la música, a un sistema donde nació la astrología, a un sistema donde adoraban otros dioses, a tener que pagar un precio muy alto, pero a tener que marcar la diferencia y decir que si hay una generación santa, una generación que es guardada y una generación que no se deja contaminar. Y esa es la generación que nosotros estamos anhelando para nuestros hijos, ¿cierto? Y aún para nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros, no, pues que nuestros hijos sean los santos, pero nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Así que empezó esta vida, ¿cierto? Esta historia de Daniel a los 15 años de edad, fue capturado y llevado, o sea, él quería, no, lo llevaron obligado y lo llevaron, pero era necesario pasar por esta difícil situación. Para la tarea de asistir en tratar con los judíos, en Babilonia pasó el resto de su vida, una larga vida de 85 años o más. Él atravesó por la mayor parte del exilio exitosa, exaltando a Yahweh por su virtud y servicio. Rápidamente emergió una posición de autoridad en el gobierno por determinación real y sirvió como confidente de reyes y también profeta en 2 imperios mundiales, y estos son el babilonio y el medo-persa. Yahshua confirmó a Daniel como el autor del libro y lo vemos en Mateo 24:15. Daniel vivió más allá del tiempo descrito, hasta el 536. Parece probable que escribió el libro poco después de esta fecha, pero antes del 530, eso está en Daniel 2:4, el cual proféticamente describía la dirección de la historia del mundo gentil. Fue original y apropiadamente escrito en arameo. Del capítulo 1, esto es algo muy bonito, del capítulo 1 se escribió en hebreo, pero del 2 en adelante se escribió en arameo. Y arameo era una lengua de negocios internacionales, y era la lengua que aprendió también Daniel, y ya vamos a mirar por qué empezó así en hebreo y por qué terminó en arameo, y los últimos capítulos también ya fueron para que lo tengamos pendiente en nuestros estudios. Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías, tremendos profetas, ¿cierto? Todo lo que fueron contemporáneos proféticos de Daniel. ¿Listo? Entonces vamos a dar un recuento rápidamente acerca del exilio, acerca de dónde empezó el exilio, por qué los llevó al exilio, por qué pasó esto, qué era lo que estaba sucediendo. Recordemos que el Señor nos habla y está hablando aquí al pueblo de Israel, ¿cierto? Y en este caso, del exilio que fue llevado a Babilonia fue para la tribu del sur, ¿cierto? Que fueron Judá, que fue Judá. Entonces vamos a mirar que el exilio hacia Babilonia fue para Judá. Voy a hablar un poco rápidamente para que usted vaya apuntando acerca de, vamos a hablar un poco de Isaías, Jeremías, Ezequiel, para llegar a Daniel, para que podamos entender por qué le pasó lo que pasó, por qué el Eterno permitió el exilio y qué fue lo que sucedió. ¿Cuál era la situación del pueblo de Judá y qué habían anunciado los profetas sobre el exilio? Ya se había acostumbrado tanto a estar en pecado que los avisos y castigos de Yahweh no daban resultado. Se entregaron totalmente a la idolatría y no solo escucharon a los profetas, sino que perseguían e incluso. Si nosotros nos ponemos a estudiar la vida de los profetas, no fue nada fácil. La vida de los profetas no tenía seguidores en miles, ni siquiera Jeremías tuvo un seguidor, pero aún así fue profeta y cumplió el llamado del Eterno. Lo que tiene que hacer, porque dice la palabra del Eterno en Ezequiel, que habla lo que tienes que hablar, así te escuchen o no te escuchen, porque es un pueblo rebelde. O sea, el Señor ya le había advertido que donde iba Ezequiel no era un pueblo fácil. Así que a donde va nuestra generación no es un pueblo fácil, ¿cierto? Y al contrario, a medida que se acerca la venida del Mashiach, la maldad se incrementará, pero la misericordia y la gracia del Señor estará sobre aquellos que nos levantemos a hacer su perfecta voluntad. Amén. Dice otro punto, ya Isaías había anunciado el exilio, que otro profeta les hizo serios llamados y a la conversión, y les advirtió del castigo que vendría. Jeremías, Isaías también les advirtió, pero Jeremías fue uno que les advirtió. Sigan
así, y recuerden que ya no va a ser esta Jerusalén, sino que Babilonia los va a conquistar. Y aún así la gente no creía nada, ¿cierto? Entonces, decía, Jeremías trató de que la gente se convirtiera para evitar este castigo. Pero desafortunadamente a veces el pueblo somos duros y somos tercos, ¿cierto? Pero nosotros no, ¿cierto? No, por eso estamos acá. Entonces, pero nosotros somos los que somos llamados a ir a decir la verdad, a ir a ser como ese Jeremías y como ese Ezequiel, aunque nosotros no queramos, porque a quién le gusta un pueblo que no lo vaya a escuchar, ¿cierto? Ninguno. Pero ese fue el llamado de Jeremías y fue el llamado de Ezequiel y fue lo que el Señor permitió en ese tiempo. ¿Hubo otras razones además de la idolatría para el exilio? Sí, la desobediencia a las alianzas que empezaron ellos a tener. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas 36, 21. Y vemos un indicio de la primera falta de la ley de Yahweh. No habían dado descanso sabático a la tierra cada 7 años. Para evitar el agotamiento del terreno, estaban muy interesados en las ganancias y la productividad y no respetaron la ley de Yahweh que le dio sobre la tierra. Así que guardar los tiempos del Eterno, el guardar los tiempos del Eterno trae bendición, pero el no guardarnos trae juicio, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que no solamente la desobediencia de ellos, la idolatría y muchas cosas, sino el desobedecer lo que el Padre les había demandado en los mandamientos. Y uno de eso fue no darle descanso al año sabático cada 7 años. Así que entonces es necesario que nosotros estemos con nuestra mente hebrea todo momento, claro, para nosotros no acarrear ese juicio. También nosotros, así como estamos guardando el día de hoy, usted no lo deje de guardar. Usted no se canse de guardar el día de Shabbat. Usted no se canse de guardar las fiestas. No se canse de prepararse. No se canse de perseverar por lo que el Señor quiere o lo que el Padre quiere hacer en nosotros, porque a futuro veremos la gran recompensa que volvemos nuevamente a esa Jerusalén. ¿Amén? Dice otro punto también fue la esclavitud. Otro punto de desobediencia, o una de las razones por la cual fueron exiliados. La esclavitud, podrían tener esclavos, pero las personas solo podían estar esclavizados 7 años. De acuerdo a la alianza, debían darle libertad cada 7 años, pero los liberaron y los volvían a esclavizar. Entonces era un pueblo rebelde, ¿cierto? Un pueblo terco, a pesar que le decían, y era el pueblo de Israel, era el pueblo de Judá, ¿cierto? A pesar de que ya habían sido dispersados, ¿cierto? Otra vez querían más, ¿cierto? Otra vez querían más. Entonces, pues que eso no nos pase a nosotros. Eso usted lo puede leer en Jeremías 34, 8, 16, donde Jeremías le dice a los judíos lo que hicieron y por lo tanto Yahweh los hizo llevar o los iba a llevar esclavizados o exiliados a otra tierra que no les pertenecía y en la cual ellos no iban a estar. ¿De qué manera visual anuncia Yahweh la invasión de Babilonia y el exilio a través del profeta Jeremías? A Jeremías Dios lo instruyó que se pusiera un yugo en el cuello para mostrar que Babilonia los iba a esclavizar. Y eso lo vemos en Jeremías 27, del 1 al 2. ¿Por qué indica Yahweh que no deben hacer caso a profetas que digan lo contrario? Porque efectivamente surgió un falso profeta, que era Ananías, que decía que no había que someterse a Babilonia, pero el Señor le estaba diciendo, si ustedes siguen así, Babilonia los va a someter, ¿cierto? Y para mostrarlo, hasta que se atrevió a romper el yugo de madera que Yahweh había hecho poner a Jeremías. Atrevido, ¿cierto? Un profeta muy, a pesar de que era falso, también era atrevido. Y tenemos entonces un duelo entre estos falsos profetas, entre este falso profeta y uno verdadero que era Jeremías. Y vamos a ver qué responde Jeremías. Vamos a abrir la palabra en Jeremías 28, del 7 en adelante, para que usted comprenda qué era lo que pasó, por qué es injusto el Padre, ¿cierto? Porque a veces decimos, pero Padre, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué tus hijos tienen que pasar por esta situación? Pero se da cuenta que la desobediencia de una generación causa de que nuestros hijos vean las consecuencias. Así que nosotros como padres debemos guardarnos en esa obediencia, ¿cierto, hermanos? Guardarnos en esa obediencia porque usted quiere que nuestros hijos acarreen la consecuencia de su desobediencia. No, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que pagar el precio
para que nuestros hijos para que nuestros hijos sean una generación diferente. Jeremías 28:7 y dice: pero fíjate bien en lo que te voy a decir delante de todos. Los profetas que nos habían precedido desde hace mucho tiempo predijeron a muchos países y a grandes naciones guerra, hambre y peste. Pero por eso un profeta que anuncia la paz no será reconocido como verdadero profeta, mandado por Yahweh, mientras no se realice lo que él anunció. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Pero después Yahweh dirigió a Jeremías su palabra y le dijo: anda a decirle a Ananías, has roto yugos de madera, en vez de ellos habrá yugos de hierro. Era peor, ¿cierto? Porque así habla Yahweh: yo pongo un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para someterlas a una Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que los sirvan a todos, los he entregado a Nabucodonosor, hasta los animales. Después Jeremías dijo a Ananías: escúchame, Yahweh no me ha enviado, y tú has engañado a este pueblo dando una falsa seguridad, porque eso sí es verdad. Yo te he hecho de la superficie de la tierra, y en el presente año vas a morir por haber incitado a la rebelión contra Yahweh. Y a los 2 meses, aquel mismo año, murió Ananías. Así que se cumple lo que Yahweh anunció por Jeremías para mostrar quién era el verdadero profeta. Entonces, ¿quién escuchaba? ¿El pueblo? ¿El pueblo a quién escuchaba? Al falso profeta. ¿Cierto? Que le decía: van a haber cosas buenas, tranquilo, todo va a estar bien, nadie será sometido a Babilonia. ¿Quién dijo eso? Y el Eterno: sigan escuchando al que no deben escuchar. Por lo tanto, son muy pocos los que escuchan la verdad, ¿cierto? Pero bendito el Eterno porque nos tiene escuchando su verdad, ¿cierto? Así que nosotros debemos estar agradecidos por eso. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué hicieron con Jeremías? Y en Jeremías 38, del 4 en adelante, si quieren les leo: y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir por sus discursos porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aunan todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos, ¿cierto? Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Pero un oficial del palacio, el etíope Abdemalec, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Fue al encuentro al rey y le habló en estos términos: oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal contra el profeta Jeremías, lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Entonces Sedecías mandó a buscar a Jeremías y lo hizo venir donde él estaba, a la tercera entrada de la casa de Yahweh, y le dijo: no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Y Jeremías transmitió al rey la palabra de Yahweh: si te entregas a los generales del rey Babel, salvarás tu vida, y esta ciudad no será quemada, vivirá tú y los tuyos. Pero si no lo haces, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás de ellos. Y ahora miramos qué hizo Sedecías. Desobedeció la palabra que Yahweh le había dado por el profeta Jeremías y tomó su propia decisión. Así que aquí vamos a darnos cuenta que la decisión que cada uno de nosotros tomemos, o la decisión que nosotros, el Eterno nos está diciendo algo, ¿cierto? Corrijan a los hijos. Y algo que nos ha venido exhortando mucho es eso: guíen a sus hijos. Usted no, ahí no dice denle espacio a sus hijos y que vivan lo que ellos quieran vivir. No, ahí dice formen a sus hijos, críen a sus hijos, ¿cierto? Exíjanles a sus hijos, bueno, todo lo que nos enseña la palabra. Pero nosotros muchas veces decimos: uy, no, es que el Señor es como tan duro, pobrecitos mis hijitos, ¿cierto? Entonces hacemos como Sedecías, ¿cierto? El Señor le estaba diciendo: si haces esto y esto, guardarás tu vida y guardarás a los tuyos. Pero si no, entonces serán exiliados, ¿cierto? Serán entonces destruidos. Y en Jeremías 39, del 1 en adelante, dice la decisión que tomó Sedecías. El año 9 del reinado de Sedecías, rey de Judá, y en el 10º mes del año,
del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. 2 años después, el día 9 del cuarto mes, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Cuando Sedecías, rey de Judá, y todos sus soldados los vieron allí, huyeron de noche, pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó. Lo tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, el cual lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. ¿Sí es lo que causa la desobediencia? El padre le estaba advirtiendo, y hay algo que el Señor siempre nos va a advertir: hagan esto, cuidado con esto, pilas con esto, deja tal cosa. Pero cuando está la desobediencia en medio del corazón, podemos ver lo que pasó con Sedecías, y dice que mandó degollar a los hijos de Sedecías. ¿Quién pagó las consecuencias? Los hijos, ¿cierto? Así que este es un llamado muy grande que el Señor nos quiere hacer a nosotros como padres. Y dice que los mandó, los degolló ante sus propios ojos, y mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías también le sacaron los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Triste, ¿cierto? Pero es para nosotros poder entender todo lo que estaba viviendo nuestro siervo que vamos a estudiar, que es Daniel. Todo esto él lo estaba viendo, porque recordemos que eran contemporáneos. Jeremías era contemporáneo con Daniel, lo mismo Ezequiel. Entonces, ¿será que Daniel se estaba dando cuenta de toda esta situación? ¿Se estaba dando del dolor que pasaba en medio de Jerusalén? Claro. ¿Se estaba dando cuenta del dolor de su propio pueblo? Claro. ¿Por qué era necesario que viviera por qué era necesario que Daniel estuviera viendo o estuviera sintiendo lo que estaba pasando con el pueblo? Para guardar el corazón. Y a veces nosotros decimos: Padre, pero mira este dolor, y el Señor está preparando para lo que ha de venir, porque Él no necesitaba un hombre débil. Lo que hoy nos exhortaba, lo que nos ministraba el Eterno, Él no necesitaba un hombre débil en las emociones ni los sentimientos. ¿Qué pasaría si más adelante, cuando empecemos a estudiar la vida de Daniel, si Daniel fuera un débil sentimental y emocionalmente? Pues se hubiera dejado llevar por lo que estaba rodeado en Babilonia, ¿cierto? Se hubiera dejado contaminar como muchos se dejaron contaminar. Se hubiera doblegado como muchos se doblegaron ante imágenes, ante estatuas, ante la música, porque vamos a dar cuenta que la música en Babilonia tenía mucho que ver, y por eso es lo que estamos viendo nuestra generación en medio de este tiempo. Por eso estamos mirando que esto es una Babilonia terrible. Por eso estamos dándonos cuenta por qué estamos exiliados, por qué los niños, por qué nuestros jóvenes tienen que ser una generación fuerte. Porque nuestros jóvenes, a veces nosotros queremos como padres, ¿qué decimos nosotros? Ay, yo quisiera guardar a mi hijo en una bolita de cristal, ¿cierto? Que nada le pase, que nada le haga daño, pero a veces es necesario. A veces es necesario, y no quiere decir que usted los mande y que viva lo que viva, no. Sino que lo que el Padre permita en la vida de ellos, todo obra para bien. Porque cuando nuestros hijos o nuestras vidas han sido llamadas y predeterminadas desde antes del vientre, es necesario que el Señor nos haga fuertes. Es necesario que nosotros seamos fuertes. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar a lo que nos está rodeando, a un sistema que está jalando nuestra generación, a un sistema que es perverso. Más adelante les voy a indicar, Babilonia, para Babilonia la prostitución es normal. Para Babilonia el homosexualismo es normal. Y usted se está dando cuenta, ayer mandaron un video de cómo Disney está dañando las mentes de los niños, a través de un dibujo, a través de muchas cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres? Entonces necesitamos formar a nuestros hijos fuertes, muy fuertes. ¿A que sean débiles? No. Así que a usted no le duele el corazón cuando usted tenga que exhortar a su hijo, cuando usted tenga que corregirlo fuertemente, cuando usted tenga que castigarlo fuertemente. Porque así mismo usted no va a crear una generación débil, sino una generación que no cualquier cosa le va a mover. Algo que yo hablaba con un familiar, y yo le decía: pero es que a mi bebé le pegaron, le dieron un golpe. Le dije: eso no es nada. Eso no es, o sea, si uno se da cuenta, no es nada. Porque algo que yo aprendía era a través de la vida y el testimonio de nuestro Roy, donde él tuvo que ser formado a golpes.
donde tuvo que ser formado con rompiéndole palos en la espalda, con golpes en muchas cosas. Y él le decía, pero le doy gracias al Eterno porque soy el hombre que soy ahora. Entonces es necesario muchas cosas que pasen en nuestros hijos, es necesario. A veces nosotros no podemos ser mayor que el Señor. Y a veces nosotros queremos que nosotros como padres, no, yo defiendo, y parecemos las leonas, ¿cierto? Defiendo a mis hijos, y claro, en algún momento tenemos que defenderlos, pero en algún momento ellos también tienen que aprender a enfrentar. Tú le vas a enseñar, el Señor le enseña a través de la palabra, pero ellos son los que tienen que enfrentar. Ellos son los que tienen que vivir o que tienen que enfrentar la selva, como lo dice nuestra pastora, la selva en la cual nosotros estamos viviendo y esa supervivencia. Esta selva, esta tierra es de supervivencia. Aquí se salva el que sea fiel y obediente al Eterno. Entonces, por eso, Daniel tenía que vivir todo eso. Daniel tenía que estar en ese momento, en el momento del exilio, en el momento de ver el rey, la desobediencia del rey, en medio de ver muchas cosas y ver que a causa de un gobernante estábamos siendo esclavos, ¿cierto? Y ver que a causa de las decisiones de estos reyes, lo que tenía que vivir las generaciones o lo que tenía que vivir las consecuencias eran los que ni siquiera tenían que haber estado allí. ¿O qué creen que de pronto Daniel tuvo la culpa? Las generaciones de atrás tuvieron la culpa, ¿cierto? Pero el que vivió las consecuencias fue los justos, los que estaban en ese momento, ¿cierto? Pero en medio de todo, usted no se debilite, usted diga, no, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? No se debilite, la cobertura de Yahweh está para aquellos que le amamos, para aquellos que le servimos, para aquellos que permanecemos fieles a pesar de que esta jungla nos quiera matar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es necesario que el Señor también forme carácter en nosotros como padres. Es necesario que usted se deje formar también. Y es necesario, como lo enseñaba o como lo ministraba el Padre hoy, es necesario que el Padre gobierne los sentimientos y las emociones de nosotros. Porque es que nosotros como padres a veces somos muy débiles. Como padres nosotros a veces nos dejamos manipular demasiado. Nuestro hijo nos dice una mentira y nos dice, ¿sabe algo que yo le pedí al Señor? Y yo le decía, cuando yo mire a mi hijo, dame el discernimiento de saber si me está diciendo una mentira o no. Yo no quiero ser una mamá débil. Porque es que ellos fácilmente, y no le pueden parpadear a usted, y lo miran a los ojos fijamente como la serpiente. Sí, lo miran, no mamá, pero es que yo no me comí nada, abra la boca, yo no me comí nada. Pero sí se lo comió. No, yo no me comí nada. ¿Quién le da a usted el discernimiento de que comió o no comió el padre? ¿Qué le muestra a usted? Su hijo está siendo mentiroso. Entienda. Pero cuando nosotros vemos, ay no, mi chinito, él no se comió un dulcecito y tiene todo el basurero debajo de la cama lleno de dulces. Algo así como tan literal y tan pequeño, pero cuando nosotros no le pedimos al Señor el carácter como padres, difícilmente vamos a poder ver generaciones como Daniel. Por eso es que vemos una generación en decadencia, por la falta de carácter de padres. Y por la falta de autoridad, por la falta de que el Señor gobierne las emociones y los sentimientos. Algo que yo aprendí en una enseñanza en esta semana, y es decir, la salvación es individual. Y aquí pelea cada uno por su salvación. A pesar y nosotros hacemos todo el esfuerzo, pagamos el precio, somos buen testimonio, buen todo. Pero el que toma la decisión de salvación es cada uno. Así que, ¿quién dará la salvación a nuestros hijos? El Eterno, si ellos pagan el precio. Pero no porque usted venga a la comunidad, pero le sigue pasando muchas cosas a sus hijos, él va a ser salvo. La salvación es individual y eso debe estar entendido en nuestra mente y nuestra alma y en nuestro corazón para podernos darnos cuenta o para poder nosotros entender que nuestros hijos son prestados, que nuestros hijos son los que ellos mismos tendrán que pagar el precio. Nosotros hasta un punto les podemos formar, pero ellos tomarán la decisión. Pero de todo eso depende de que nuestros jóvenes entiendan el mensaje, de que no entiendan de que es que soy chiquito y no entendí, eso era para Daniel, que es que eso él era así, él sí era súper inteligente, y ustedes no.
Es una generación más inteligente. Si usted no se da cuenta, las generaciones van cambiando y van teniendo un chip mucho más avanzado, tecnológico y de todo. Y si usted se está dando cuenta, la generación millennial, la generación Z, lo que llama el mundo, ¿no? Eso es lo que llama el mundo, porque nosotros somos una generación santa y apartada. Sí, una generación totalmente diferente. Pero se necesita de que los jóvenes se tomen la decisión. Aquí nadie le dijo a Daniel, Daniel estaba ¿qué? Solo cuando llegó a Babilonia, con 3 amigos, pero estaba solo, estaba su mamá que le dijera, tenga cuidado, pilas con esa persona, cuidadito lo que habla, cuidadito lo que mira, ¿cierto que no? Porque él ya tenía una identidad clara de quién era su Señor y de que él tenía que enfrentarse. Yo pienso que aunque no lo diga la palabra, los padres de Daniel le enseñaban muchas cosas a él. Y le enseñaban y le decían, recuerde que usted es el que tiene que ir a vivir y que tiene que enfrentar. Usted es el que tiene que estar solo allá a ver y darse cuenta o poner por obra lo que nosotros le hemos enseñado. Por eso el Señor se lo llevó, porque él sabía lo que él podía enfrentar. Él sabía que podía ser un gran ejemplo. Él sabía que podía ser un gran profeta. Él sabía y confiaba en el corazón de Daniel, porque el corazón de Daniel era recto y justo. Y tenía 15 años, donde nosotros decimos, uy, no, Asada es terrible. ¿Usted no escucha? Asada es difícil, Dios mío. Y a veces nosotros como padres, ay, yo no quiero que llegue la adolescencia, ¿cierto? Yo no quiero que pase la juventud, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Pero algo que los padres, yo pienso que el corazón de los padres estaba confiado de lo que ellos habían hecho. Y confiado de que el Señor era el que le iba a dar la guía y la dirección a este hombre. Pero dependía de qué, de unos grandes padres. O sea, para haber un gran hombre tenía que haber detrás unos grandes formadores y unos grandes padres. Ahora nosotros no nos vamos a cuestionar que decir, pero si ve porque yo soy así, porque es que no tuve un papá ni una mamá que me enseñó. Pero ahora tiene unos padres espirituales que los enseñan. Entonces usted no tiene excusa de que no tuvo padre ni madre que le enseñó desde pequeño, pero sí lo tiene ahora, para que su vida sea diferente a futuro. O sea, o ya usted empieza a marcar la diferencia. Entonces, bendito nuestro Eterno por las generaciones que vienen, ¿cierto? Y por las generaciones que tenemos ahorita. Porque habemos otros que aunque vengan jóvenes solitos, pagamos el precio por ellos también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el Señor tenía que levantar a Daniel? Porque Daniel ya había sido predestinado y Daniel también ya se había dejado formar desde pequeño. Había escuchado la instrucción de su papá y de su mamá. Y algo que nosotros como padres tenemos que pedirle al Señor es que que nuestros hijos, los sentidos espirituales de nuestros hijos sean abiertos para que ellos entiendan lo espiritual. Para que cuando usted le enseñe lo espiritual, que es la Torá, la instrucción del Mashiach, ellos digan, yo no sé qué fue lo que dijo Mafe hoy, yo no entendí, porque sus sentidos espirituales no están abiertos. Cuando los sentidos están abiertos, lo espiritual absorbe fácilmente. Cuando usted le pide al Ruach HaKodesh que los sentidos sean abiertos, usted entiende el mensaje y usted lo pone por obra fácil. Pero cuando usted simplemente, o los jóvenes vienen por venir, difícilmente se les va a quedar lo que el Señor les está enseñando. Así que habemos jóvenes acá que quieren ser como Daniel, ¿no? Bueno, 3, 1. Más adelante se van a dar cuenta que es pagar un precio maravilloso. Porque ese joven que fue guardado y que se guardó en medio de su juventud, la etapa más difícil, la etapa donde define su identidad, donde define su futuro, la etapa de la cual nosotros como padres no queremos que ellos pasen, ¿cierto? Porque usted sabe cómo vivió su adolescencia y su juventud, ¿cierto? Entonces, pero en la etapa donde Daniel la superó, guardando la palabra y la Torá del Mashiach. Y a futuro vemos cómo el Señor derramó toda su gloria, derramó lo que ha de venir y lo que a futuro se están abriendo los sellos, para podernos darnos cuenta, porque lo que el Señor le mostró a Daniel, dijo, ciérralos, porque ahorita no es el tiempo, no entiendes. Y por eso ahorita se están abriendo esos sellos, y se están abriendo las copas. Se están abriendo esas profecías y ahorita nosotros entendemos, con razón dice que a futuro veremos que la ciencia aumentará. Y estamos viendo que la ciencia aumenta mucho, avanza demasiado. Y por eso estamos viendo que ya son los tiempos finales, por lo que me enseña y lo que me dice la palabra. Pero si Daniel no hubiera tenido ese corazón,
¿Usted cree que el Señor le hubiera dado eso? ¿Le hubiera mostrado su revelación? ¿Le hubiera mostrado lo que ha de venir? No. Así que si nosotros queremos una generación donde el Señor derrame toda su bendición, donde derrame todo lo que ha de venir, lo por venir, donde de dones, donde de muchas cosas, donde se hagan milagros como en Hechos de los Apóstoles, pues necesitamos una generación como Daniel. Vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo van los judíos a estar en exilio? Esto fue anunciado. Jeremías habla al sur antes del exilio, informa en qué condiciones va a quedar la tierra y anuncia cuántos años va a estar en Babilonia. Y esto es en Jeremías 25:11. Jeremías 25:11 dice: todo este país será saqueado y quedado reducido en desierto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa y de hacerlos volver a su país, porque yo sé muy bien lo que haré con ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahweh. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán siempre que me imploren con todo su corazón. Entonces haré que me encuentren, volverán sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulsé. Y luego los haré volver de donde fueron desterrados. Así que, ¿cuántos años iba a durar el exilio? 70. ¿Cuántos? Y recordemos que fueron 3 exilios, y el primer exilio fue con Daniel, ¿cierto? Después más adelante vamos a darnos cuenta de los otros 2 exilios, pero el primer exilio fue en el año 605 antes de Mashiach, que fue llevado cautivo Daniel. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué fue llevado Daniel? Porque Daniel era de una familia noble, ¿cierto? Y porque no llevaban a cualquiera que iba a hacer carga para Babilonia. ¿Usted qué cree que Babilonia no era inteligente? Claro, por eso es que ataca a nuestros hijos, porque sabe que son una generación bendita, una generación apartada y una generación santa. Porque si fuera por una generación bastarda, Babilonia no los coge. Le da igual, porque va a ser perdón la palabra, pero va a ser una carga y una basura para ellos. Pero ¿qué hicieron la inteligencia de estos babilónicos? ¿Qué hizo esta gente? Coger a los más sabios, a los más inteligentes. ¿Y aquí cuántos sabios e inteligentes hay? ¿Ninguno? Bueno, no, mentira, sí, acá hay muchos sabios y muchos inteligentes. Y más adelante vamos a darnos cuenta de las características de Daniel. Decían que era de buen parecer. Y el buen parecer era ese físico que ellos también tenían, ¿sí? Cómo se vestían, cómo se trataba, aún también cómo se expresaban ante las personas. Entonces, ellos, perdón lo que voy a decir acá, una palabra, en Colombia se dice ñeros, ¿sí? Pero Babilonia no cogió los ñeros, ¿sí? Babilonia cogió los bien hablados, los bien portados, los que tenían buenos modales, ¿cierto? Los bien de parecer, los bien vestidos, ¿sí? Babilonia no cogió cualquiera, porque ellos sabían que solamente tenían 3 años de preparación, y los 3 años de preparación era suficiente para poder ver lo que ellos querían formar y ver en esos jóvenes. Entonces, por lo tanto, aún también vamos a hablar más adelante en los estudios que vamos a tener. ¿Será que nuestra generación necesita ser bien hablada? Claro, eso es Torah. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Será que nuestra generación también tiene que tener buenos modales? Claro. Ay, pero eso toca enseñar, luego eso también viene en la Torah. Claro, porque es que la Torah son principios morales. Y los principios morales es ver a nuestra generación decir gracias, permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Sentarse, darle la silla a una mujer embarazada, darle la silla a un ancianito, ayudar en medio de la comunidad, ayudar en medio de su casa, ser íntegro en todo. ¿Y será que Daniel tenía estas características? Sí, Daniel era íntegro en todo. ¿Cómo así que él era bien vestido? Claro, bien vestido, bien hablado,
bien formal, un hombre de buen parecer, un hombre que todas nuestras jóvenes deberían pensar, ¿cierto? Decir, Daniel, Señor, ¿sí? Pues que claro, que ame la Torá, que sea bien hablado, pero como nuestra generación a veces se duerme, entonces mira, los mal hablados, los que no dicen permiso, los que pasan y empujan, ¿cierto? Y eso es el hombre de la vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que depende de la decisión que tomen nuestros hijos para ver a futuro, unos futuros Danieles casados con unas futuras doncellas que realmente marquen una generación mucho mayor que la vida de Daniel. Pero eso depende de que ustedes, jovencitos, desde ya, también ustedes aprendan a vivir Torá. Porque es que la Torá no solamente cuando usted viene acá y escribe y abre la palabra y la lee muy bonito y aprende del exilio, sino cuando usted la toma por obra en su casa. Cuando usted en su colegio también es bien hablado, porque es que acá todos somos bien hablados, ¿cierto? Sí, señora, mi pastora, ¿qué necesita? Sí, Mafe, con mucho gusto, baja, permiso. Venga, yo barro, venga, yo sirvo. Pero vaya en el colegio, vaya y diga, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Allá, ay, no, sí. ¿Cómo así? En todo momento usted tiene que ser como Daniel, íntegro en todas las cosas. De buen parecer, quiere decir que aquí usted viene bien hermoso, bien aseado, con sus camisas limpias como David, ¿cierto? Bien limpiecito, bien peinada como las niñas, ¿cierto? Pero afuera son unas desmechuzadas, afuera andan sucios, cochinos, pues eso no es Torá, ¿sabe? Y a veces nosotros decimos, ay, no, la Torá son otras, no, la Torá es viva, la Torá es de todos los días, la Torá es de su forma de hablar, de su forma de comportarse. La Torá es de su forma de vestir. Ay, pero ahora también se van a meter con mi ropa. Pues sí, porque es que el Señor nos le demanda a que nosotros nos vistamos decorosamente. No solo las mujeres, sino también los hombres, decorosamente. Y eso es algo que tiene que marcar en nuestra vida, porque lo que lo rodea a usted es un sistema totalmente diferente, ¿cierto? Es un sistema donde las niñas andan con pantalón ajustado, donde las niñas andan con ombligueras, donde las niñas andan mostrando sus pechos, donde los niños andan con pantalones de medio de la cola, donde los niños ahora también andan con pantalones apretados, ¿sí? Porque no solamente ya no son anchos, ahora son bien apretados y de muchas formas. ¿Y será que eso también nos enseña a marcar la diferencia como Danieles? Claro. Por eso es que Babilonia fue muy inteligente y no cogía a cualquiera, ¿cierto? Entonces ahora usted va a decir, no, pues que para que no me coja Babilonia, entonces yo mejor, no, porque eso usted ya se está aliando con Babilonia, ya se está, siempre se me pasa esa palabra, pero ya se está asimilando. Ah, pero es que así se visten mis amigos, así hablan mis amigos, entonces usted no sirve como un Daniel. Así de sencillo. Ya, punto final. Pero cuando nosotros como jóvenes marcamos la diferencia, o los niños marcan la diferencia, el Señor dice, él es un profeta. Él es un Daniel que me sirve a futuro de lo que yo voy a hacer. Ella es una Daniel que me sirve a futuro lo que voy a hacer. Ella es una profeta, ella es, o él o ella, porque a veces decimos, no, son los niños, no, las niñas también, las jovencitas. Entonces, ¿por qué era necesario o cómo fue que Babilonia mandó a llamar ciertas personas? Porque eran de una realeza noble, ¿cierto? No eran cualquiera, no venían de cualquier familia, era de familias que guardaban Torá. Así que nosotros estamos expuestos cómo el sistema quiere agarrar a nuestros hijos, porque nosotros somos unas familias que guardan Torá, amén, que guardan mandamientos, amén, que guardan los días Kadosh, amén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el sistema quiere agarrar más a nuestros hijos? Porque ellos son un Daniel, porque le puede servir a ellos. Pero ¿qué necesitan nuestros hijos? Enfrentarlo. No podemos decir, no, Señor, ¿y qué voy a hacer entonces ahora cuando? Tienen que enfrentar. Eso es lo que tiene que hacer nuestra generación. No podemos nosotros guardarlos acá. Acá están guardados, direccionados y guiados y formados, pero afuera es donde enfrentan. Y allá es donde nosotros vamos a ver lo que ellos han escuchado en medio de cada una de las enseñanzas que el Padre ha dado aquí y en su casa.
porque me imagino pues que el trabajo lo tenemos que hacer en la casa también, ¿cierto? Para ver que nuestra generación sea como esa generación de Daniel. Por lo tanto, 70 años tenían que vivir en el exilio, 70 años fue los que Daniel estuvo allá, más o menos por eso podemos decir que él estuvo todo el exilio, todo el tiempo en Babilonia. Más o menos por eso se dice que él murió más o menos a los 85 o un poco más de años, porque él llegó a los 15 años con sus amigos, a los 15 años. Otra característica de Daniel que vamos a ver, Daniel era un gran líder, un influencer, como ahorita lo llamamos, un influencer impresionante, o si no, sus 3 amigos no hubieran sido así. ¿Por qué solo se llevaron de pronto 3 amigos? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué no 10, 20? Porque de pronto no habían muchos los que les gustaban los principios morales de la Torá. Solo habían 3. O sea, ¿qué quiere decir que nuestros amigos van a ser contaditos, muchachos? Claro, contaditicos. Oh, es que yo quiero tener 20, 50, 1200 que me den like. No. Daniel tenía 3. Y Daniel no estaba llorando porque no tenía más amigos. Tenía los que tenía que tener y ya. Pero ¿quién fue el que los influenció? ¿Quién fue el líder ahí? Daniel. ¿Quién fue el que los atrajo a que ellos vivieran también Torah? Daniel. Entonces, ¿quiénes son los que van a atraer a sus amigos? Ustedes, nosotros somos los que tenemos que atraer a los amigos. No que los amigos suyos lo lleven a usted. Entonces, son esas características que nosotros vemos, que la palabra no lo dice, pero que cuando nosotros analizamos y cuando nosotros pensamos, el Ruach HaKodesh nos dice, ay, oiga, sí, Daniel era tremendo liderazgo. El líder del liderazgo de Daniel fue tremendo. Formó a 3, le enseñó a 3, pero esos 3 dijeron, aunque el Padre no nos salve en medio del horno de fuego, aún así yo no me voy a doblegar. Tenían un carácter estos hombres impresionante, pero eso dependía de una buena amistad. Entonces, ¿quiere decir que los Danieles son buenos amigos? Los Danieles son buenos amigos, ¿cierto? Y eso también depende de nosotros como padres, el ejemplo que nosotros les estemos dando de cuáles son las amistades que nosotros también tenemos, o de cómo estamos influenciando esas amistades para que hagan lo que el Mashiach quiere. No lo que yo quiero, no lo que ellos quieren de mí, sino lo que el Mashiach quiere. Entonces, es una de las características que nosotros podemos mirar en la vida de este siervo. Acá vemos cómo fue la invasión y en cuántas etapas fue la deportación a Babilonia. En realidad no fue una sola invasión, sino fueron 3 invasiones con sus deportaciones. Traslado de cautivos a Babilonia. La primera fue en el año 606 antes del Mashiach. Nabucodonosor, rey de Babilonia, personalmente dirigió el ejército y tomó Jerusalén. Se llevó cautivo al rey Joaquín y a los principales y mejores habitantes, dejando a Sedecías como rey. Los que llevaban cautivos a Babilonia, solamente, bueno, ya les indiqué qué características tenían las personas que los llevaban, y dejaban a los pobres, a los débiles. Y esos débiles no solamente el que no tenía dinero, no tenía nada, sino que aún también lo que demostraba su forma de ser, su debilidad, a ellos no les servía. De pronto no era pobre, sino eran pobres espirituales, que no les servían. No eran fuertes como Daniel y como otros que se llevaban a Babilonia. Entonces por eso a Babilonia no le servía un pueblo débil. Necesitaba, era un pueblo fuerte, ¿cierto? Necesitaba jóvenes fuertes, pretendiendo que así iban a lograr un gran imperio. Pero nos vamos a dar cuenta que la misericordia y el poder del Eterno es mucho mayor, ¿cierto? Hubo una segunda invasión en el año 597 antes del Mashiach, y después de 16 años Nabucodonosor regresó nuevamente con un ejército más poderoso y tomó Jerusalén en el año 587 antes del Mashiach, después de sitiarla 18 meses. Así que todo esto también tenía que ver Daniel, de que cada vez que invadía Babilonia veía más a sus hermanos.
era el dolor más grande, ¿cierto? Por eso la fortaleza de Daniel, o todo lo que él tuvo que pasar, o todo lo que tenía que pasar, tenía que ser cada día más fuerte. Eso le daba fortaleza para no doblegarse ante el sistema. Esta invasión fue la invasión final cuando el templo fue destruido y quemado, los vasos sagrados fueron robados, Jerusalén se convirtió en un verdadero promontorio de ruinas, quedaron allí solo los más pobres, los agricultores, y en esta ocasión cuando fue llevado Sedecías prisionero a Babilonia. Así que cuando nosotros miramos ya después cuando vuelven nuevamente, por eso a Nehemías, a Esdras, a Nehemías y a Zorobabel no les tocó fácil. Porque mire cómo quedó la ciudad de Jerusalén, totalmente destruida. Entonces, en medio de este gran liderazgo de estos siervos, tenían que volver a reedificar el templo, volver a reedificar las murallas y volver a hacer una nueva Jerusalén. Entonces, vamos a mirar qué más nos dice el Eterno acerca del exilio. ¿Cómo fue el cautiverio en Babilonia? Dice en Salmos 137. El cautiverio, yo pienso que en medio de cuando lo mandan a uno a un lugar donde usted no está protegido y guardado, no es fácil, ¿cierto? Pero en medio de todo eso, el Señor estaba con aquellos que le iban a servir en medio de ese exilio. Pero dice que el pueblo añoraba la tierra, como dice el Salmo 137. Al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Al acordarnos de Sión, en los sauces que por allí se encuentran, habíamos colgado nuestras arpas. Allí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción, y nuestros raptores un canto de alegría. Cantemos un canto de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí. Y ellos fueron los que amaban nuevamente regresar a Jerusalén, ¿cierto? Este canto no lo cantó todo, porque hoy muchos se asimilaron en Babilonia. Muchos se quedaron en Babilonia. Cuando miramos que nuevamente los que regresaron con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel, no fueron muchos judíos que regresaron a ser esforzados y valientes y volver a levantar una nueva Jerusalén. Fueron muy pocos porque muchos se asimilaron. Que nosotros no seamos los que nos asimilemos, sino los que nuevamente estemos añorando esa nueva Jerusalén. Que usted diga, aquí cómo voy a adorarte, Señor. Bueno, aún así te adoramos y te exaltamos, pero cuánto más te vamos a adorar y te vamos a exaltar cuando estemos en esa nueva Jerusalén, ¿cierto? Entonces, porque estamos en un lugar, en un suelo extranjero, en un suelo que no nos pertenece. Esta tierra no es de nosotros. Nosotros solamente somos caminantes en medio de esta tierra, pero no nos pertenece. Esta tierra no es de nosotros. Nuestra tierra es esta nueva Jerusalén, ¿cierto? Entonces, que nosotros en medio de todo eso nos mantengamos fieles y añoremos esa nueva Jerusalén, como lo adoraban aquí en el Salmo 137, o le decían, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí. Que no nos olvidemos de que algún día vamos a estar eternamente con el Mashiach. Pero eso depende de nosotros. Y eso depende de que nuestra generación y que nosotros no nos asimilemos en una Babilonia que está rodeando de una manera impresionante, y usted mayormente se va a dar cuenta cómo es el sistema tan descarado, perdón la palabra, pero que ya le muestra a nuestros hijos en cualquier canal de televisión, le muestra homosexualismo. Y es normal. Y tranquilos. Ya tú no quieres ser niño, tranquilo, vístete de niña. Tranquilo, los colegios no pueden decir nada, nadie va a poder decir nada. Que llegó el niño homosexual, nadie le diga porque él tiene sus derechos. Tienes que ser amiguito de ellos, David, Cristi, María Paula. Señor, yo no me quiero asimilar. El que no se asimile pueda decir que no me olvide de ti porque algún día voy a estar en esa Jerusalén. Entonces, por lo tanto, podemos darnos cuenta de todo el sistema va a crecer mayormente.
La maldad va a crecer mayormente y está creciendo más. Lo que pasa es que nosotros como padres no nos podemos cerrar los ojos y decir, no, pero ¿qué pasa? No, pero ¿qué está pasando en el colegio? No, mire, usted tiene que estar con los ojos abiertos. Usted tiene que revisarle a sus hijos todo, mirarles qué están haciendo, aún un dibujo, algo está haciendo, algo está pasando ahí. La forma de hablar, la forma de comportarse, ahora antes era decente, ahora se volvió indecente, por no decir otra palabra. Un gamín, ¿cierto? Antes era diferente, pero ahora ¿qué pasó? Usted tiene que estar muy atento, papá. Usted no puede hacerse el de la vista gorda de todo lo que está sucediendo, de los nuevos juegos que están teniendo, de las nuevas películas que están saliendo. Y uno dice, ay, pero es que esa bobadita. No, usted tiene que ser sigilosamente como el que se mete y mire y uno dice, pero ya, tampoco. No, es necesario. Porque para ver nuestra generación diferente, cuando se está levantando medio algo, ¡pum!, póngale alerta. Póngale una cobertura. Coloque reglas en su casa. No deje pasar por alto muchas cosas. Algo que yo le doy gracias al Señor es por la vida de mi esposo y lo que está formando en él. Y lo que ha formado. Mire, esas niñas él no le pasa por alto nada y son niñas. Y dice, pero es que las niñas son tan tiernas. Si usted las ve acá y ellas son las muñecas, ¿sí? Y entonces tan lindas, no rompen un plato. Pero cuando alguna cosa hacen, cuando alguna mentira es ahí, las tiene marchando bien. Y algo que me ha enseñado mucho es eso. Y yo le digo, gracias Eterno, porque hay mucha debilidad en medio de mi alma. O hay mucha debilidad que no puedo permitir que eso avance, sino que al contrario salga de mi vida para que ellas no vengan a manipularlo a uno, o sus hijos no lo manipulen a usted. No se deje convencer por la caridad noble que le hace su bebé. Ay, no. Porque ellos son expertos y eso le hacen pucheros. Y es que yo estoy juicios. No, ¿qué va? Póngale regla. Y algo que he aprendido en este tiempo es eso. No le vaya a dejar pasar nada. Y uno dice, ay, pero es que no, nada. Y a veces puede ser muy hosco y la gente le puede criticar a él y le puede decir, uy, pero es que usted no le pasa nada. Y aunque están al frente de otras personas, si él tiene que corregirle, le corrige. Y a él no le importa si están los papás de él, si está mi mamá, nada, no le pasa nada. Si tiene que hablarles fuerte, y él solamente les habla, pero les habla muy fuerte. Y uno dice, por eso las niñas no están traumadas. No, las niñas están acá sirviendo al Eterno. Y no están traumadas. Y no les pasa nada. Peor es que usted más adelante viva usted traumado por ver a una generación destruida. Por ver a una generación mala, perversa. Ahí sí yo lo considero usted. Pero eso falta por la falta de carácter de los padres. Si no tomamos una decisión ya. Y esto es poco para lo que mucho de Babilonia les trae. Música, lo que les venía recordando, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, todo lo que vemos acá. Todo eso tenía que vivir Daniel. Todo eso Daniel lo estaba viviendo, todo eso Daniel lo estaba viendo, pero aún en todo eso vemos acá un gran profeta y un gran siervo, donde tuvo que vivir en medio de una tremenda cárcel que era Babilonia. Así que, ¿qué profetas actuaron y profetizaron durante este tiempo de invasión y de exilio? Habacuc, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Ellos profetizaron lo de la invasión, lo del exilio, todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este día. Así que vamos a dejarlo hasta ahí para más adelante meternos al contenido del libro de Daniel y empezar a ver todas las características de él, las características, vamos a aprender un poco de Babilonia, no para que usted diga, uy, no, sino para darse cuenta de lo que está sucediendo en este mundo, para darse cuenta de que eso no es de ahorita, eso es de mucho tiempo, y de nosotros las decisiones que vamos a tomar. Entonces, para ver que el título de esta enseñanza en su vida vaya a empezar a cambiar. Daniel, mi generación como Daniel. Ya va a cambiar.
y no Daniel y una generación en decadencia. ¿De quién depende? De nosotros como padres y de ustedes jóvenes, desde ya, porque el niño ya es consciente. Niños de 7, de 6 años, ellos son conscientes entre lo malo y lo bueno. Y de ellos también depende de que ellos mismos la salvación, ¿cierto? Entonces, también depende de ellos en que ellos tomen una decisión de ser una generación diferente. Así que vamos a darle gracias al Eterno, gracias a todos los que se conectaron en esta hermosa mañana, gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes. Recordemos que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, y de todo esto el Padre nos va a ir ministrando en medio de nuestras vidas y nos va a ir enseñando a cómo ver, a cómo poder ver una generación, o cómo podemos ver más adelante o desde ahora una generación como Daniel, una generación con una identidad clara, una generación apartada, fiel y que ame al Mashiach. Un abrazo para todos y bendiciones. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasentasantiguas.com.